¿Estará esto grabando? Sí. Hola a todos, bienvenidos a un video más sobre las actualizaciones de las restricciones aquí en Irlanda. Si quieres tener más información sobre qué países necesitan hacer cuarentena para venir a Irlanda, qué países no necesitan hacer cuarentena en hotel obligatorio, los últimos anuncios que dio el gobierno irlandés sobre las restricciones aquí en Irlanda y sobre cuándo finalmente se podrá viajar como estudiante internacional a Irlanda, quédate viendo este video. Para continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, dale like a los videos y comparte la información para así yo poder hacer más contenido. Quizás muchos ya sabrán que el gobierno irlandés ayer anunció cuál va a ser el siguiente plan de apertura del país. Sobre este anuncio había muchísimas expectativas y bueno, básicamente el video de hoy se trata de eso. El día de hoy, 1 de septiembre, comienza la nueva fase de liberación de restricciones o apertura del país, que el gobierno planea que sea la última fase de apertura como tal. Días previos a esta rueda de prensa, el gobierno ya había anunciado ciertas medidas. Una de esas medidas es que 23 países iban a salir de la lista de cuarentena obligatoria en hotel. La buena noticia es que en el ámbito de Latinoamérica salieron 3 países, entre ellos está Cuba, Paraguay y Uruguay. Estos 3 países, lo que significa que salieran de la lista de cuarentena obligatoria es que los ciudadanos que hayan estado los últimos 14 días en uno de estos 3 países pueden viajar a Irlanda sin necesidad de pagar un hotel obligatorio. Esto no quiere decir que las personas vayan a poder viajar sin vacuna y sin PCR. Normalmente vas a necesitar uno de estos 2 requisitos para poder entrar al país. Si no estás vacunado, te van a exigir una prueba PCR. Si estás vacunado, no necesitas, digamos, más nada. Y bueno, lamentablemente la mayoría de los países que permanecen en la lista de cuarentena en hotel obligatoria, la mayoría o diría todos son de Latinoamérica o de Sudamérica. Entre ellos está Argentina, Chile, Brasil, está Colombia, está Perú, Bolivia y el único país que el gobierno añadió a la lista de hotel en cuarentena fue Ecuador, lamentablemente. Fue el único país de todo el mundo que volvió había salido de la lista y ahora está de nuevo en la lista. Esto significa que si tú no estás vacunado, vas a necesitar hacer cuarentena en hotel. La cuarentena en hotel obligatoria para estos países es si tú no estás vacunado y si viajas sin PCR. En este caso, sí van a necesitar hacer cuarentena en hotel obligatoria. Si tú estás vacunado, no lo necesitas. Si vienes con un PCR y vacuna, tampoco lo necesitas. Entonces, quiero que les quede claro esto. Y bueno, sí, los países de todo el mundo que permanecen en la lista de cuarentena en hotel son de Sudamérica. Ahora bien, respecto al anuncio que dieron ayer, que va a ser un resumen básicamente, porque sé que muchos tenían expectativas muy altas con relación a que el gobierno quizás iba a hablar sobre la liberación de restricciones para venir como estudiantes de inglés y resulta que no habló. Muchas personas se decepcionaron. Pero yo la verdad sabía que el gobierno no iba a decir nada de esto en su rueda de prensa porque ellos nunca lo hacen. Normalmente el gobierno cuando anuncia algo a las escuelas de inglés o de apertura en este ámbito, siempre le envían una carta privada a los colegios y literalmente es de una semana para otra. Entonces, bueno, si había ayer mucha decepción, no dijeron nada. Ya pues lo que queda es seguir esperando que el gobierno se comunique con los colegios de inglés para saber cuándo podemos entrar como estudiantes de inglés al país. Básicamente lo que se dijo ayer comienza, como ya les dije al principio del video, hoy 1 de septiembre. El anuncio que hay o lo que comienza hoy es que el gobierno va a permitir la capacidad total o al 100% del inicio del transporte público. Se estaba trabajando entre un 50 y un 75% de capacidad en el servicio público, o sea, transporte, y a partir de hoy empieza su 100% como hubiese sido normalmente. Siempre y cuando, pues obviamente uses máscara, tienes que tener todos los controles sanitarios, distanciamiento social, etc. Las próximas liberación de restricciones serán a partir del 6 de septiembre, o sea, la semana que viene prácticamente. Y esto se refiere a los eventos tanto indoor, que o sea puerta cerrada, como
eventos al aire libre. Los eventos a puertas cerradas van a operar a una capacidad del 60% y las personas que asistan a esto deben estar completamente vacunadas o inmunes. Es decir, que si por ejemplo te dio COVID y ya pasaste el COVID, pues puedes ir a estos eventos si no estés vacunado, y si no, obviamente no te dio el virus, puedes ir igual, pero necesitas comprobar la prueba de vacunación. Estos eventos a puertas cerradas son pues exhibiciones, son conferencias de negocios, los teatros entran en este como ítem, y entran también los cines, bingos por ejemplo también. Entonces este tipo de entretenimiento en Irlanda va a operar a partir del 6 de septiembre a un 60%. Los eventos al aire libre operarán bajo las mismas circunstancias, es decir, si tú estás vacunado o estás inmunizado, a un 75%. También hablaron sobre los eventos religiosos como comuniones, confirmaciones, volverán a una capacidad del 50%. Las bodas se mantendrán igual como han venido siendo, con un máximo de 100 invitados. A partir de este día del 6 de septiembre también permitirán los tours guiados. Por ejemplo, si quieres ir a los Cliff of Moher, que pagas un tour para ir, operarán al 50% de capacidad. También necesitan que las personas estén vacunadas para poder asistir a este tipo de pues viajes. El próximo día que el gobierno pautó en su plan para liberación de otras liberaciones de restricciones será a partir del 20 de septiembre. Comenzarán eventos grupales como son deportes, arte, cultura, clases de danza, clases de yoga, etcétera. Comenzarán a operar a una capacidad máxima de 100 personas, siempre y cuando igual las personas estén vacunadas. Y cuando son eventos de grupos, tipo un partido de fútbol, no sé, un partido de tenis o cosas así ya grandes que son a puertas abiertas, volverán sin restricciones a partir de el 20 de septiembre. Algo que no los tiene muy contentos a muchos trabajadores, en especial a mi esposo, porque él trabaja desde casa, como verán aquí. Esta es la computadora que él utiliza en su trabajo. Bueno, en fin, a partir del 20 de septiembre se puede volver a las oficinas, o sea, el gobierno va a permitir que las oficinas vuelven a operar a su capacidad normal. Entonces, si la oficina básicamente te dice que tú debes regresar a tu oficina a trabajar de manera presencial, no tienes ninguna excusa para decir que no, porque es obligatorio a partir del 20 de septiembre si la empresa te lo pide. Si no te lo piden, pues bueno, tú puedes continuar desde casa, o si incluso te lo permiten. Y por último hablaron del 22 de octubre. El gobierno a partir del 22 de octubre espera estar en una posición que le permita liberar el resto de las restricciones que quedan en el país. Como por ejemplo son quitar el distanciamiento social y las mascarillas que son obligatorias en lugares pues públicos, que son cerrados, por ejemplo supermercados, hospitales, transporte público, lugares de trabajo, etc. También planean que a partir del 22 de octubre se permita ya como no haber limitantes en el límite de personas que se pueden reunir en hogares obviamente privados y en jardines. También quitar el requerimiento de mostrar inmunidad o estar vacunado para asistir a restaurantes, a eventos, a teatros, a exhibiciones, etc. Ellos quieren también que a partir del 22 de octubre se esté en la posición de poder permitir a el sector de los clubs nocturnos o discotecas, que se ha visto sumamente afectado por la pandemia, porque este tipo de negocios no ha podido abrir en ningún momento desde que arrancó la pandemia. La mayoría de los negocios se han podido abrir con obviamente ciertas limitantes, pero este sector en particular se ha visto muy afectado. Entonces esperemos que a partir del 22 de octubre se pueda abrir como tal ese tipo de negocio. Obviamente quitar todas las restricciones para bodas, eventos religiosos, eventos pues civiles. El toque de queda que hay en el país desde las 11:30 de la noche. En realidad yo cuando leí la noticia me enteré como que había un toque de queda, porque en realidad no es muy estricto. De hecho Irlanda es un país que cierra muy temprano. La mayoría de los restaurantes, negocios cierra tipo 10, 11 como mucho. Y la verdad que no se siente para nada que haya un toque de queda en la ciudad. Para mí no lo hay, sinceramente, pero bueno, el gobierno dice que lo hay, según la noticia, según el anuncio que di. Bueno, esto es básicamente lo que ellos anunciaron, y obviamente es de asumir que las escuelas de inglés o los colegios de inglés
van a tener permitido la entrada de estudiantes internacionales a partir del 22 de octubre. Sin embargo, no se tomen esto al pie de la letra porque puede ser antes como puede ser después. Como le dije al principio del video, el ente que se encarga de regular los colegios de inglés siempre envía una notificación a los colegios de manera privada y esto lo hace de una semana para otra. Puede ser que hoy mismo llegue la carta diciendo que anunciando que a partir de la semana que viene podrán viajar alumnos internacionales al país. El colegio debe correr a organizar todo. Entonces, puede ser el 22 de octubre, puede ser un poquito antes, como puede ser mucho después. Obviamente es lo que espera el gobierno a partir del 22 de octubre. Sin embargo, si las cosas empeoran en el país, esto no será permitido. Si las cosas mejoran, obviamente es el plan que el gobierno quiere seguir. Entonces, básicamente ese fue el anuncio. Sé que muchos esperaban como un anuncio más formal o algo como que de verdad dijeran sobre las universidades o colegios de inglés, pero no es así. Entonces tienen que tener paciencia. Como siempre les digo, mi recomendación es que si pueden, planifiquen su viaje para principios del 2022 y si no pueden, pues bueno, hay que seguir esperando noticias. Tengan por seguro que apenas yo sepa algo, les estaré informando por aquí. Los que ya son alumnos míos de ICOT, yo les estaré enviando también un email personalizado cuando sepamos de manera segura cuándo será la apertura del colegio. Espero que les haya gustado esta información, que no los haya decepcionado mucho. Les dejo por aquí mis redes sociales si tienen alguna duda, mi correo por si quieren cursos de inglés. Y bueno, nada, espero verlos en un próximo video. Muchas gracias si llegaron hasta aquí por ver todos los videos que realizo. Nos vemos en un próximo video. Chao.